Estaba yo, antes de entrar al tema que en esta noche les voy a ministrar de parte del corazón de Dios, estaba preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere hablar a su iglesia, qué es lo que quiere Él compartir, qué es lo que Dios quiere hablar y decirles, ¿no? Y en línea con lo que mi pastor pues está ministrando, pues Dios habló y me hablaba ese versículo y me decía ese versículo que nosotros conocemos, que con fe y paciencia se heredan las promesas del Señor, ¿no? Y yo le decía, gloria a Dios, con fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que con fe y con paciencia se heredan las promesas del Señor? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Amén. Nosotros, nuestro pastor me hablaba y me decía que realmente somos una iglesia que tiene muy buena palabra. Y al tener una buena doctrina y una buena palabra, pues ahí se levanta fe en nuestro corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces de fe estamos, creo yo, que bien nutridos. Escuchamos palabra de fe, se nos ministra acerca de la fe, fe se levanta en nuestro corazón, vemos testimonios semana a semana de gente ahí en sus células cómo le está creyendo al Señor, pero esto tiene que ser para todos y nos llamamos Iglesia Cristiana de Fe, Zoe, y Zoe es la clase de vida de Dios, ¿verdad? Entonces yo estaba meditando en eso, le decía, Señor, realmente creo que un corazón de pastor siempre es el corazón de que toda la iglesia pueda disfrutar. Ustedes saben que el corazón de un padre, de alguien que ama a la congregación es que siempre ver a la gente disfrutando de la herencia de Dios. Yo creo que ningún pastor que ha sido llamado se alegra o está tranquilo cuando ve que la iglesia no crece o cuando ve que la iglesia no está disfrutando la clase de vida de Dios. Eso no pasa. Puede pasar tal vez con gente que dice que es pastor o que no tenga un llamado genuino de parte de Dios. Pero el corazón de un pastor siempre está para la gente. Siempre está para saber y para poder ayudar a la congregación. Y la palabra de Dios dice así, que con fe y con paciencia se heredan las promesas de Dios. Yo decía, Señor, yo sé que somos una iglesia, es más, nos llamamos Zoe. Es la clase de vida de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Y el Señor ministraba mi corazón y me decía, paciencia. Paciencia, porque fe hay, porque palabra escuchamos, pero hay algo que en esta ecuación que se revela en Hebreos dice que con fe y con paciencia, ¿cuál es el resultado? Se manifiestan las promesas del Señor. A más B igual a C para los matemáticos. Y no podemos tener C o el resultado si es que estamos careciendo de un elemento o si nos hace o nos falta recordar o enfatizar o decimos no, hacer memoria de lo que es ser paciente. Porque palabra de Dios recibimos. Hay semillas domingo a domingo, miércoles, el día que tenemos nosotros como iglesia local GC, ahí en diferentes casas, hay palabra de Dios sembrada en su corazón. La semilla está sembrada, ¿verdad? Viene y se siembra la palabra de Dios, se siembra. El tema es que no toda semilla produce. La Biblia dice, hablando de la parábola del sembrador, Jesús decía que la semilla es echada, alguna cae junto al camino y viene y se lo lleva, las aves del cielo. Otra en pedregales, otra en espinos, pero hay una buena tierra. Hay una buena tierra que produce al 30, al 60, al 90 y al 100 por 1. Y hay una buena tierra, pero para que florezca esta semilla, tiene que haber paciencia. Y el Señor me llevaba y me decía, paciencia. La iglesia necesita entender que es fe, que ya saben, tienen una buena doctrina, conocen la palabra de Dios, pero hay algo en lo que hay que trabajar, paciencia, paciencia. La palabra paciencia, para entrar rápidamente a nuestro tema, y esta noche quiero hablarles acerca de esto, de la paciencia, es quién es el que espera en el tiempo de paciencia, qué es la paciencia. Y la paciencia bíblica tiene esta palabra en su raíz griega que es meno, M-E-N-O, meno, que significa quedarse, morar, perdurar, persistir y perseverar. ¿Qué es quedarse, morar, persuadir, persistir y perseverar? Esta es la palabra paciencia, porque a veces pensamos que paciencia es ¿qué? Esperar, ¿no? Cuando te dicen, ¿y qué haces acá? Estoy siendo paciente. ¿Por qué? Porque estás esperando algo. Pero estás con una cara, hermano. ¿Por qué? Porque la paciencia es un don espiritual. Di conmigo, la paciencia no es de la carne.
Amén. La paciencia es un don del Espíritu. Por eso es que Gálatas, y hablando acerca de los frutos del Espíritu, dice que uno de los frutos de ese Espíritu, un don del Espíritu, es paciencia, o es caminar o fluir en paciencia. Y la paciencia se produce siempre desde el Espíritu. Lo contrario que la carne, ¿no? Porque la carne, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la carne? Rápido. Vivimos ahorita estamos ya en el año 2023, donde todo es rápido. Y queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Y nos acostumbramos a que todo sea rápido. Estamos en un medio donde todas las cosas son rápidas. Y la carne siempre nos llevará a que las cosas se hagan a nuestra manera, rápido y de nuestra manera. Pero nunca nos llevará a obrar en paciencia. La paciencia es algo espiritual. Y la paciencia, y ahí vamos a entrar en el tema, porque a nadie nos gusta esperar. A nadie nos gusta esperar, ¿verdad? A nadie les gusta estar en el tráfico atorado, a nadie les gusta hacer largas colas para comprar algo, ¿o sí? ¿Han salido a comprar estas fechas? Parece que no han salido, sí. Han salido, ¿verdad? No se condenen, hermano. ¿Han salido a comprar estas fechas? Uy, pues los hermanitos tan ahorradores entonces. Bueno, han salido a comprar estas fechas. ¿Se han ido al mercado modelo en estas fechas? Ya. A Mochoqueque, se han ido seguro ahí. Estuve acompañando a mi madre, a la pastora, a comprar unos vasos. Y hay las colas y la gente y que todo. Y a nadie nos gusta esperar. O sea, a la carne no le gusta esperar. La carne no está acostumbrada y no es un deseo natural de la carne esperar. Pero quiero hablarles acerca de la paciencia porque la paciencia es muy diferente a la espera. Toda paciencia tiene espera, pero no toda espera tiene paciencia. Y lo voy a decir de nuevo, que siempre toda la paciencia tiene espera, porque una de las cualidades o las características con las que está relacionada la paciencia es con un espacio de tiempo. Pero no todo espera es paciente. La palabra en el griego meno es un gran espíritu. Así es, así dice en el original. Paciencia es un gran espíritu con una gran actitud. En Santiago se revela que esa actitud es de gozo. Por eso es que dice, antes de hablar acerca de la paciencia, dice Santiago que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque la paciencia tiene una actitud de estar gozoso, de esperar, pero no es esperar como esperas pues la cola del cagnata para que te den el guiso. Es esperar con gozo, con alegría. No es esperar enojado, ni cuestionando, es esperar con gozo. Esa es la actitud de la paciencia bíblica. Y como les decía, toda paciencia tiene una espera, pero no toda espera tiene una paciencia. Y a nadie que nosotros conozcamos, nosotros mismos nos gusta esperar. Pero sabemos que cuando algo es valioso, hay que esperar. ¿Verdad, damas? ¿Les gustan las perlas o no? Se espera bastante. Y cuando algo te gusta, yo me preguntaba, ¿y por qué la gente viene pues tanta cola me hace acá? Yo vivo, gracias por la gracia de Dios, acá cerquita nomás, en el centro, y digo, que no puedo ni salir hoy con Clark y no puedo ni pasearlo porque está todo congestionado estos días. ¿Por qué viene por acá la gente? Porque hay algo valioso en el mercado. Para la gente es algo valioso. Por costos, porque consigue todo. Yo con mi esposa siempre tenemos a veces estas diferencias que yo le digo. Que en todo mercado, vamos al súper, ahí no haces cola, no, vamos al mercado. En el mercado no encuentras o encuentras lo que no encuentras en el súper, me dice. Y bueno, pues tienes razón, ya a esta edad ya lo aprendió, con mi mamá también batallamos porque yo le decía a la pastora, pero vamos al metro, vamos tanta cosa, hasta que ya uno entiende ya, cuando ya es cabeza de hogar, ya tiene que entender que no todo es metro, no todo es Plaza Vea, hay que ahorrar. Ya no estás con papá, mamá, que todo metro, todo Plaza Vea para allá. No, ya ahora tienes que, sí, amor, anda al mercadito nomás, aprovecha. Con tus 20 solcitos la haces linda. Comes con 20 lucas. Pero todo lo que es valioso tiene una espera. Un bebé en gestación, en formación, algo tan valioso, hay que esperarlo. Es un regalo de Dios y hay que esperarlo.
Y las cosas valiosas para Dios también tienen una espera. Es más, Dios nos revela que hay que esperar con la actitud paciente. No una espera sin paciencia, sino siempre pacientemente. Y quiero decirles que no hay algo que tiene más cantidad de tiempo y que es muy valioso que lo eterno. Lo eterno es algo que no tiene fin, no tiene tiempo y que por eso es considerado muy valioso. Porque las cosas valiosas siempre estarán relacionadas con el tiempo. Y por eso es que lo eterno es lo más valioso para nuestra vida. Y lo temporal, cuando ustedes compran algo y siempre dicen, ¿y cuánto dura, no? Porque están interesados en que sea valioso, en que dure, en que aguante bastante. Y siempre pues estamos nosotros manejándonos con estos conceptos de que cuando algo es duradero, es valioso. Y no hay nada más duradero que lo eterno. Y por eso es que no hay nada más valioso que las cosas eternas. Para nosotros los cristianos que hemos entendido y que conocemos las cosas eternas, pues para nosotros eso es algo muy importante. Amén. Y Dios me hablaba y estaba meditando con respecto a esto para hablarle a la iglesia con respecto a la paciencia. Y en mi corazón yo me preguntaba y decía, no, yo he visto a veces sanidades instantáneas, ¿no? Señor, yo sé que tú dices que con fe y paciencia se heredan las promesas, pero a veces hemos visto que hay gente que no tiene que esperar mucho, que vienen, le imponen manos y gloria a Dios. Y reciben instantáneamente. Como hay personas que, tienen que tomar un tiempo todavía hasta que la manifestación de Dios se haga real y se haga material en sus vidas. Y la sanidad instantánea, el Señor me mostraba, es que es una bendición para algo específico. Por eso es que a veces viene al instante. Una sanidad instantánea es algo donde algo específico que te está molestando, que te está dañando, es quitado. Pero cuando algo en tu vida se planta como una verdad revelada, o sea, es una sanidad revelada, esa es una bendición para cualquier momento. Una bendición, una sanidad instantánea es una bendición para el momento. Pero cuando la sanidad es revelada en tu corazón y tú recibes esa palabra y tú crees y tú afirmas tu corazón en que el Señor es tu sanador, esa es una bendición para cualquier momento. Y es mucha más valiosa. Porque ya no dependes de alguien. Tú ya creciste en esta palabra de la sanidad y entonces cuando tú te sientes enfermo, cuando una enfermedad viene a atacar, porque no somos enfermos, no podemos sentir enfermos. Puede venir enfermedad, pero somos sanos. Hemos sido sanos por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Operar en sanidad. ¿Y qué es más valioso, iglesia? Que alguien imponga la mano por ti una vez y recibas automáticamente algo y no crezcas en sanidad, o que tú crezcas en esta palabra de sanidad. Crecer en la palabra de sanidad, ¿verdad? Y ven que las cosas valiosas toman tiempo, ¿no? Esperar en el Señor toma tiempo. Para casarte, para iniciar, para hacer algo. ¿Y por qué creen que el Señor eso nos anima y nos dicen esperen a los jóvenes? Porque lo valioso toma tiempo. Lo que no es valioso para uno mismo es algo rápido, para ser rápido a nuestra manera de pensar. Pero el Señor nos enseña y nos dice, lo valioso toma su tiempo. Y tenemos que ser una iglesia de fe y de paciencia, para así poder disfrutar de las promesas de nuestro Señor. Amén. Ahora, a nadie nos gusta la demora. Y la paciencia, a veces nosotros decimos, ese hermano es bien paciente, porque cuando habla puede hablar lento. O porque cuando camina puede, o porque cuando lo mandas a hacer algo, ahí está el paciente, tú puedes decir, ¿no? Ya parece paciente de hospital. Pero a veces confundimos también la paciencia con la lentitud. Ese hermano es paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque habla despacio, pues, hermano. Porque toma su tiempo para hacer las cosas. No, la Biblia no dice que la paciencia sea un estado de lentitud. La Biblia dice que la paciencia es un gran espíritu, con una actitud gozosa, que permanece, que resiste, que se mantiene estable. Esa es paciencia. Entonces, la paciencia no es lentitud, ni demora, o como dice mi pastor, ni pachocha. No es nada de eso. Y ahora, si a nadie nos gusta esperar, ¿por qué Dios nos hace esperar? El Señor se la ha agarrado con sus hijos. ¿Por qué Dios no hace las cosas más rápido? ¿Por qué el Señor nos hace? Ya les dije un punto. Primero, porque las cosas que toman tiempo son más valiosas.
Y Dios no nos da nada que no sea valioso en nuestra vida. Y Dios quiere enseñarnos y quiere siempre darnos perlas muy valiosas. Amén. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 11. Vamos a ver a Jesucristo haciendo esperar a unas personas. ¡Ay, qué malo Jesús! Podemos decir. Pero vamos a ver que no es malo nuestro Dios. Simplemente Él esperaba que actúen en paciencia para poder revelarles y darles algo más grato y algo mejor de lo que la gente está esperando. En Juan capítulo 11, versículo 3, encontramos la historia de Jesús, Marta, María y el finadito o ex finadito Lázaro. Jesús estaba predicando, Jesús había estado en Judea y había dicho una frase tan demoledora y devastadora. Él había dicho: el Padre y yo uno somos. Imagínate, pues, decirle a los judíos: el Padre y yo uno somos. Que Él era el Dios mismo encarnado. Y cuando Él dijo eso en Jerusalén, agarraron sus chungos los fariseos y querían apedrearlo. Querían matarlo. Y Jesús escapa y va al Jordán, al lado del Jordán, y está un tiempo ahí, cuando recibe una noticia. Que sus amigos, la Biblia dice que en el versículo 3 de Juan capítulo 11, dice que enviaron pues Marta y María, estas hermanas, a las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Miren lo que mandaron a decir las hermanas de Lázaro a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Jesús ya estaba al lado del Jordán, y donde se encontraban Lázaro, que estaba enfermo, Marta y María estaban ahí en Judea, donde Jesús había salido porque lo iban a apedrear. Obviamente nadie manejaba los tiempos de Dios. La agenda de Dios, solo Dios la podía manejar. Pero sin embargo, hay algo que es interesante en esta escritura, que a veces un poco mañosa, diría yo, ¿no? Que las hermanas van a decirle o envían este mensajero y dicen: Señor Jesús, Lázaro está enfermo. No le dice así. ¿Qué le dice? Señor Jesús, el que amas está enfermo. ¿Alguna vez te has cuestionado y has dicho: Señor, pero si tú dices que me amas, ¿por qué me haces? ¿Por qué no veo mi bendición? Si yo escucho que me amas, si yo escucho que soy el amado, si yo escucho que tú tienes un amor incondicional para mí, ¿por qué no veo la manifestación de mi bendición? A veces pensamos incluso, ¿no?, en los incrédulos que ni siquiera pues está derramado el amor de Dios en sus corazones, los vemos a veces triunfar. Y yo digo, ahí caemos en el error de los cristianos, que comenzamos a comparar condiciones diferentes. Nunca un cristiano debería compararse con alguien que no conoce a Cristo. Nunca. Ni el éxito es medible a comparación como el éxito que tiene un creyente. Y aquel que cae en el error de compararse como su familiar. Yo he crecido en un ambiente donde mis primos han vivido cerca a mí, y a veces uno en su crecimiento espiritual, uno a veces cuestiona las cosas y quiere las cosas de los demás. Y ve cómo le dan esto a tal persona, o cómo le va en la vida, digamos, económica a tal persona. Y a veces uno dice: pero Señor, si tú nos amas, ¿por qué a nosotros no nos va así? Porque nosotros como cristianos no estamos en la misma carrera que ellos. No estamos en el mismo juego. No participamos de las mismas cosas. Es más, una comparación quedaría inútil frente a ellos. Porque tú no puedes comparar el crecimiento de dos especies diferentes. Nosotros somos nuevas criaturas y tenemos un plan y un propósito diferente. Así que basta ya de compararnos con gente que es incrédula, porque la vida de Dios está en este lugar y nosotros tenemos un futuro. Y un futuro esperanzador. Y nosotros sabemos que con nuestro Dios somos más que vencedores. Amén. Pero acá estaba Marta y María. Señor, el que amas está enfermo. Y a veces yo pienso que Marta o María, quien haya enviado el mensaje, el WhatsApp ahí, el chasqui para allá para Jesús, cualquiera que haya enviado este mensaje habrá pensado: a lo mejor así puedo mover a Jesús para que venga. Y a veces queremos mover al Señor así. Señor, si me amas, por favor, que me salga esta chambita. Señor, si me amas, tú me amas, ¿no, Señor? Sí, ya pues, Señor, dile que haz que le parezca simpático, Señor. Señor, si tú me amas, Señor, por favor,
líbrame de estos bancos. Y a veces uno piensa que por el amor uno puede cuestionar o puede doblegar la voluntad del Señor. Y quiero decirles, iglesia, que nuestro Dios no se mueve por nuestras necesidades. Nuestro Dios se mueve por un propósito. Y es su propósito, cubre nuestras necesidades, y gloria a Dios por eso, pero nunca Dios se mueve por nuestras necesidades. Dios cuando en el jardín del Edén vio que la humanidad había fallado, había una necesidad latente, pero Dios no hizo lo que el hombre requería o pensaba en ese momento. El hombre quería cubrirse a su manera, vivir a su manera, pero el Señor ya tenía un propósito con ellos. Y siempre debemos recordar que Dios no se mueve según nuestras necesidades. Las necesidades de nosotros no mueven a Dios. Dios ya actuó, Dios ya suplió, ya Dios se manifestó. Nada de lo que tú hagas, nada de tu condición va a poder mover a Dios, sino tu fe en Cristo Jesús es lo que mueve al Señor. Ya Dios ha actuado, ya Dios ha hecho. Y a veces pensamos que en la paciencia es así, ¿no? Bueno, fe y paciencia. Entonces, ya he creído al Señor, ahora tengo que ser paciente. ¿Qué hago? Bueno, estoy esperando que el Señor haga algo, pues. Que el Señor se manifieste. Ya el Señor me ha prometido, ya el Señor me ha tocado, ya mis riñones son nuevos. Yo creo eso. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Paciente, que el Señor lo manifieste. Dios ya no necesita manifestar nada porque ya Dios actuó. Cuando habla la Biblia de paciencia, no es que la paciencia está esperando que Dios actúe. La paciencia es un tiempo donde Dios más bien está esperando que tú y yo actuemos. De nuevo, la paciencia no es un momento para que tú esperes que Dios actúe. La paciencia es un momento donde Dios espera que tú actúes porque Él ya actuó en la cruz del Calvario. Y hay que cambiar ese chip y hay que sacarnos ese chip de que estoy esperando aquí para que el Señor se mueva y me toque. No, Dios ya se manifestó. Dios ya hizo. ¿Qué tienes que hacer tú? La palabra de Dios dice, tienes que actuar, tienes que caminar con esa virtud paciente. Y uno tiene que confiar en el amor de Dios. Cuando Cristo Jesús estaba ahí y fue a Judea, regresó. La Biblia dice que en el versículo 6 dice que cuando oyó que, ahí está el versículo 6, y cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Ay, Lazarito está enfermo, me voy a verlo ahorita mismo. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. Puede ser un poco duro y nos puede parecer a nosotros, ¿no? A veces a nuestra alma. Pero qué malo es el Señor. ¿Cómo? Es más, versículos siguientes, Jesús llega después de 4 días porque sale Marta y María a recibirlo y le dicen, ya no entres a la tumba porque ya va de 4 días y ya hiele. Prácticamente le estaban diciendo, Señor, no viniste a tiempo. Y al no venir a tiempo, ya está perdido. Hoy día Dios nos dice, el Señor no se rige a nuestras necesidades. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los tiempos de Dios, Él solo los conoce y Él los ha manifestado en su palabra. Y lo que tenemos que hacer es creerlos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Es confiar, creer en que Él es nuestro Señor y creer en su amor por ti. Cree en su amor por ti. Cree en su amor por ti. No es tarde. Cree en su amor por ti. No es tarde. Cree en su amor por ti. Demuestra una actitud de paciencia creyendo en el amor de Dios que tiene por ti. Porque Cristo Jesús nos enseña en esta historia que Él lo amaba a Lázaro, que Él amaba a Marta y a María, pero que Él no se iba a mover por las necesidades de ellos. Jesús esperó 2 días más porque Él les quería demostrar o revelar algo más valioso a ellos. Él les quería revelar que Él era la resurrección y que Él era la vida. Si Jesús no hubiese esperado esos 2 días, si Jesús hubiese ido atendido sus necesidades rápidamente, no pudiese haber revelado en aquellos a quien amaba, porque los amaba, esta gran verdad y este misterio de la resurrección y la vida.
Jesús no quería actuar según los pensamientos de Marta y María, que venga instantáneamente a orar por él. Jesús quería actuar a su manera porque los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los nuestros. Y tú tienes que confiar y creer en el amor de Dios. Cuando tus ojos no ven algo, tú no tienes por qué cuestionar al Señor ni por qué estar preguntándote. Más bien tienes que mirarnos introspectivamente o mirarte a ti mismo y decir, ¿yo estoy actuando en paciencia? Porque sabemos que el Señor no falla. Sabemos que cuando algo no se produce, no es culpa de la semilla, no es culpa de ella, porque es una semilla, la palabra dice que es una semilla incorruptible. ¿Es culpa de qué? De la tierra. ¿Culpa de qué? De que no hay buen cuidado. Y la tierra a veces nosotros, nuestra vida no está siendo una vida paciente. No estamos teniendo un espíritu, un gran espíritu con una actitud de gozo, persistiendo en la palabra, permaneciendo en ella. La escuchamos, se levanta fe, pero a los 2 días, porque el domingo tenemos culto y ya para el miércoles llegamos ya con ahorro de energía. Ya llegamos con la justa, con reserva llegamos a la iglesia. Porque escuchamos el domingo y gloria a Dios por ello, porque es importante escuchar, porque es con fe y paciencia, y si no hubiese palabra ministrada no habría fe en los corazones de las personas, pero sí hay algo que nos demanda la palabra de Dios y Dios a nosotros, es nuestra actitud paciente y la virtud de actuar en paciencia y de permanecer firmes en la palabra del Señor. Con fe y con paciencia se manifiestan las promesas del Señor. Jesús quería que actúe Marta y María en paciencia, y así mostrarles y revelarles este gran misterio de la resurrección y de la vida. Y eso es lo que Dios te dice a ti hoy. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Ustedes creen que Dios no conoce sus necesidades? ¿Que Dios no está al pendiente de los anhelos de su corazón? Dios conoce los anhelos de su corazón. Dios sabe lo que ustedes desean. Dios sabe qué es lo que ustedes, por lo que están pidiendo. Él los conoce. Pero recuerden, Dios no se mueve por tus necesidades y por saber tus necesidades. Tú tienes que ejercer una vida paciente, una gran actitud, un gran espíritu de permanecer en la palabra de Dios. Ahora miren, el salmista decía, por ejemplo, David, cuando no tenía a veces esta revelación de ser paciente en el Señor, decía, ¿se habrá olvidado Dios de sus misericordias? Cuestionando a Dios. El Salmo 77:9 dice así. Y seguro que Abraham también. ¿Ustedes recuerdan cuando a inicios de este año 2023, pues por la oportunidad de Dios, estuve ministrando acá acerca de la aceleración de Dios en nuestras vidas? De cómo Dios se mueve y acelera las cosas en nuestras vidas. Y hablábamos acerca de que este es el año de la aceleración. De las cosas que Dios a veces tomaba mucho tiempo, ahora se van a hacer muy rápidas. Pero yo sé que estamos ya en diciembre por acabar el año y no a todos nos ha ido igual. Iglesia, Dios no es el problema. Dios no falla. Eso establezcalo en su corazón. Si hay algo que usted no ha visto, si hay algo que no ha sucedido, que está conforme a la palabra de Dios, pues tal vez no ha actuado en paciencia. Tal vez ha estado cuestionando o ha estado enfocado en el beneficio y no en el benefactor, como dice esa frase de esa canción, ¿no? que muchos jóvenes conocen, cristiana. Y uno de estos ejemplos que yo utilicé a principios de año era la vida de Abraham. Abraham, cuando fue llamado para hacer de él una nación grande, tenía 75 años. Y cuando Dios lo llama, en Génesis 12 nosotros podemos ver la historia. Cuando Dios llama a Abraham y Sara para que salgan de Ur y vayan a la tierra que Él les prometió, Él les dice algo, le dice, Abraham, yo haré de ti una nación grande. Sara ya era estéril, no se hizo estéril cuando salió, ya era estéril. Ella tenía ese problema de esterilidad desde que conoció a Abraham y se enteraron que no podían concebir. Sara ya era estéril. Y Dios, sin embargo, le dice que de él iba a ser una nación grande. O sea, estaba implicado que iba a haber un hijo. Estaba implicado que de él iba a nacer un pueblo grande. Y que él iba a tener un hijo que sería el heredero y que haría
un pueblo grande y un pueblo fuerte. Sin embargo, la Biblia dice en Génesis 12, también más adelante en los versículos, en capítulo 21, pasan muchos capítulos desde el 12 al 21, donde ya Abraham tenía 100 años y Isaac recién nace. ¿Cuánto tiempo pasó? Si salió a los 75 y Isaac nació a los 100 años, 25 años. Y quiero decirles de parte de Dios, Dios no establece los tiempos en este sentido para que la manifestación se haga. Dios no estaba o no había, digamos, programado, dijo, no, 25 años tiene que esperar a Abraham pacientemente para ver la manifestación de mi promesa. No fue de esa manera. Dios le dio la promesa. Y cuando Dios da promesas, pero el tiempo lo establecemos nosotros. El tiempo de recibir, de ver la manifestación, no lo establece el Señor. Lo establece el corazón que cree. ¿Tiene que haber un tiempo? Sí, tiene que haber un tiempo. Las cosas que son valiosas demandan tiempo. Pero cada uno puede alargar mucho la promesa del Señor para su vida. Y eso es lo que hizo Abraham y Sara. Miren, Abraham y Sara, ahí se llamaban Abraham y Saraí, salen de 75 años y 65 años respectivamente de Ur. Salen de ahí y se van a la tierra de Canaán, donde Dios les había dicho. Y Abrahamcito ve que ahí no hay sustento para vivir. ¿Y qué hace Abrahamcito? No actúa en paciencia, no permanece, no es resistente, no tiene un gran gozo, sino ¿qué hace? Se va para Egipto con Sara. ¿Qué pasa en Egipto? Cuando sale de Egipto, hay mentira, miente, le engaña a Faraón. Pero cuando sale, a pesar de eso, que Dios es rico y misericordioso, cuando sale se lleva consigo a una esclavita, a Agar. ¿Fue el plan de Dios que Abraham conozca a Agar? Dios le dijo que él iba a hacer una nación grande. No era el plan de Dios, pero Dios sí lo sabía porque nuestro Dios conoce todo. Y por eso que dice el salmista en el Salmo 103, dice que Él es clemente y misericordioso. Porque Dios sabe, hermanos, y nos conoce. Él nos conoce a nosotros. Y por eso Él que cada día es un día de misericordia para nuestra vida. Y hoy día es un día de misericordia para nosotros. Pero no dilates más el tiempo tú de ver la manifestación de Dios. A veces tienes que sacar tu orgullo a un costado. A veces tienes que actuar en bien al que te ha hecho mal, para no dilatar las promesas del Señor, para actuar pacientemente, porque la paciencia es eso, es un gran espíritu, con una actitud de mucho gozo que resiste y permanece en la palabra del Señor. Y pasaron 25 años, y cuando Abraham tenía 99, o sea, un año antes que nazca Isaac, Dios lo lleva y hace un pacto con él. Y Dios, yo sé que todo esto fue porque Abraham no entendía, 24 años no entendió que no era su manera. Se fue para Egipto, mintió a Faraón, se llevó a Agar, con Saraí y con él pensaron que a lo mejor lo que Dios les había prometido era a su manera por Agar, y no era de esa manera. 24 años lo intentaron en sus fuerzas. Cuando Abraham y Saraí se rinden, el Señor lo llama un día a Abraham y hace un pacto con él. Y una señal del pacto. Y al siguiente año, Sara sale embarazada. Y en ese pacto que Dios hace con Abraham, Dios le cambia el nombre y le dijo, ya no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham. Y ya no vas a ser Saraí, vas a ser Sara. Y Dios ya, cuando ellos se rinden a hacer su voluntad, cuando ellos se rinden ya de hacer las cosas a su manera y deciden confiar en el Señor, las cosas se aceleran inmediatamente. Y eso es lo que el Señor habla a nuestro corazón, iglesia. A veces estamos 24 años alargando lo que Dios ya te ha hablado. ¿Y por qué? Porque no te cedes al Señor. No estás esperando pacientemente. Pero yo congrego, puedes decir, pero yo escucho. Sí, puedes escuchar la palabra, puede levantarse fe en tu corazón, pero ¿hay paciencia? ¿Qué es lo que dices cada día? ¿Estás con ese espíritu de gran gozo? Porque ya lo que Dios te ha prometido es verdad.
¿Estás todos los días sonriente porque realmente Dios ha cumplido su palabra en tu vida? ¿O cuando no ves lo que quieres ver, aunque no puedas decir cosas en contra de la palabra porque te han enseñado acerca de las confesiones, eso, pero hay cosas en el corazón que a veces no salen por nuestra boca, pero no que no salgan no quiere decir que no están ahí. O las podemos decir para nosotros. Algunas cuando son excesivamente en nuestro corazón sí sale, porque la abundancia del corazón habla en nuestra boca. Pero sí tenemos que nosotros ser atentos y ser una iglesia, vamos a decir, mosca en este sentido. Una iglesia que entiende las cosas del Señor. Que no es una iglesia perezosa. Porque miren lo que dice Santiago. Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay otra traducción que dice, la fe demostrada acaba o termina o concluye o se resuelve siempre un espíritu fuerte resistente. ¿Cuándo podemos notar nosotros o cuándo Dios también puede ver que hay una fe desarrollada en tu vida? Cuando pasa el tiempo y tú eres persistente en eso. Cuando tú eres firme en eso. Como dice nuestro pastor, acá en la iglesia es fácil decir gloria a Dios, aleluya. Amén, sí, lo creemos. Pero el tiempo revela si realmente ha habido fe en tu corazón. Y esto es un mensaje no para solo confrontarnos con la palabra, el que les habla primero, sino para animarnos que Dios es misericordioso y que sigue siendo el año de la aceleración del Señor. Pero hay que actuar en paciencia. Hay que tener ese espíritu de persistir, de permanecer en la palabra del Señor. Ahorita mismo nomás. ¿Cómo has celebrado tu Navidad? Para ir a algo, bueno, ya más práctico, rápido. Porque si has estado afanado en el pavo, en el chancho, si has estado corriendo acá por allá para estar, si piensas que de lo que trata es juntarse con la familia o comprarle regalos a los niños, pues no estás actuando pacientemente, no está siendo revelado en ti lo que realmente significa esto. Tú puedes decir, sí, Dios es primero, pero cuando te dicen que tienes que congregar, zabala. Y yo sé que Dios nos va a hablar mucho este año 2024 de cosas prácticas que tenemos que hacer. Yo sé que Dios nos va a hablar. Y yo espero y Dios espera que nosotros nos mantengamos resistentes en la palabra que recibimos. Que no seamos del domingo decir amén y olvidarnos, sino que nosotros nos mantengamos firmes en ello. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Padres, hay una promesa maravillosa en la palabra de Dios. Que tú y tu casa servirán al Señor. Pero a veces no se ve, no se manifiesta. Y no es algo con el Señor, es algo con nuestra actitud. Porque si bien sabemos la palabra, podemos creerla, pero a la hora de tomar decisiones, preferimos, optamos y decidimos que otras cosas sean más importantes para nuestros hijos que el Señor. Y aunque hay una promesa tan hermosa de que en nuestra casa y yo serviremos al Señor, estás alargando y alargando y alargando y alargando con tus decisiones, con tu falta de paciencia, lo que Dios quiere manifestar aceleradamente en tu vida. Habacuc 2, el capítulo 2, cuando ya Habacuc recibe la visión de Dios y Dios le dice que escriba esta visión en tablas y le dice, ¿no?, que la visión tardará, pero que no dude porque no tardará. Y me acuerdo haber ministrado acerca y enseñado a la iglesia acerca de esto. Es que hay dos tardará en este versículo. Cuando la palabra de Dios
es revelada en tu corazón, tú tienes que esperar pacientemente. Pero solo tú determinas si tarda o no tarda. Solo en ti está el poder la decisión de que no tarde, que para ti no sea tardo, que para ti no sea algo que demore mucho tiempo. ¿Y cómo pasa eso? Con un corazón que cree en el Señor, con un corazón que se rinde a Él, con un corazón que no hace a medias, pues. No recibe la palabra los domingos acá de un lado y cuando está en casa, pues, no, pero el pastor dijo esto, pero mis hijos son diferentes, mi situación es diferente, el pastor no conoce de mi economía, la pastora no sabe cómo soy yo. No funciona así, porque más dilatamos y dilatamos y dilatamos lo que realmente Dios quiere manifestar en nuestra vida. Hay que actuar en paciencia. Hay que actuar en paciencia, iglesia. Y Dios es un Dios de misericordia. Yo estaba muy gozoso por este día para ministrar esto, porque yo sé que esto no viene para desanimarnos, ni solo para decir, bueno, tengo que cambiar, sino también para reconocer que Dios es un Dios paciente con nosotros. Y que bueno, sí, ya pasó un tiempo, pero la promesa sigue vigente. ¿Te acuerdas lo que Dios te prometió? Cuando tú recibiste, oraron por ti, o qué sé yo, tú has leído en la Biblia, en tu Biblia, y un día pues Dios te habló directamente y tú recibiste y dijiste, esto es para mí, ¿lo has creído? ¿Te acuerdas? Sigue vigente. Y sigue siendo la promesa de Dios para tu vida. Escucha la palabra, pero ten una actitud paciente. Santiago dice que, hablando acerca de la paciencia y pidiendo sabiduría, dice que el hombre que duda en su corazón es inconstante en todos sus caminos. Y lo compara como una ola del mar que va y viene y no produce nada. Porque algo que un cristiano debe trabajar en su vida es ser resistente, es permanecer en la palabra del Señor. Uno tiene que ser así como perro, esos pitbull así que muerden y agarran y no sueltan. Así, chapar la promesa del Señor y no moverse por nada. Tienes hambre, pero no te mueves por nada. No estás sin chamba, pero no te mueves por nada. Te pintan un buen trabajo, pero no te mueves por nada. Lo único que te mueve a ti es la palabra del Señor. Y tú no te mueves por nada. Tú sigues anclado, sigues firme en lo que Dios te ha dicho. Hay a veces emociones que no quieren esperar, quieren hacerlo a su manera, pero siempre las cosas y los pensamientos y los planes de Dios son mayores que los nuestros. Los amo mucho en el amor del Señor y este 2024, el domingo, tenemos una excelente prédica para cerrar, como dicen, con broche de oro este 2024, 2023 y dar inicio al 2024. Y yo estoy convencido en mi corazón que este 2024, esta enseñanza acerca de ser paciente va a producir mucho en nuestras vidas. Que no vamos a soltar, vamos a retener. Y como una vez nuestro pastor nos enseñó, la palabra sí hay que recibirla, pero hay que retenerla, hay que guardarla, hay que permanecer en ella, hay que hacerla. Hay que hacer la palabra del Señor. Amén, iglesia. ¿Agradecidos a Dios? ¿Cuántos de ustedes deciden ser gente que actúe en paciencia? En que no se rinde, en que no se conforma. Porque podemos caer también en el conformismo, ¿no? Dios nos ha prometido algo tan maravilloso. A veces ya nos conformamos con algo. Quiero hablarles de mi ejemplo. Bueno, yo voy a decir las cosas como son y si alguien se ofende, se ofenderá. Yo con mi esposa estamos creyéndole al Señor por tener un bebé. No es que tengamos fallado, no, sino que iglesia, ya saben, ya estamos esperando un bebé, ya, o sea, no estamos, sino que ya queremos tener un bebé. Y cuando vino el perrito a nuestras vidas, y me fui a Trujillo, ¿verdad? Fui a Trujillo, por ahí alguien dijo, uy, el perrijo. Uy, hermano, cuando escuché el perrijo, sí me salió de aquí, es decir, ira santa. Yo le dije, nada de perrijo, porque yo no me voy a conformar con algo que el Señor no me ha dicho que no es. Y nuestro matrimonio, y esto es nuestra confianza en el Señor,
no se va a saciar ni a satisfacer con un perrito. Lo amamos, lo queremos, no amamos, lo queremos al perrito, lo engreímos para acá, pero no es nuestro hijo. Y a veces nosotros como creyentes caemos en conformarnos con algo, en que Dios quiere algo para tu vida, pero a veces conformarse es más fácil, pues, y no demanda persistir. Yo tengo que actuar en fe y ser osado para decirles. Yo no sé, o sea, en mi carne yo no sé el día de mañana cuando pues ya vamos a darle la noticia. Pero algo que sí sé es que el Señor cumple su palabra. Y yo puedo decirlo osadamente y con confianza, no en mí, no es decir, no, yo tengo una fe, no, yo creo en el Señor. Y yo sé que el Señor es fiel. Entonces podemos decirlo y podemos manifestarlo. Y no de nosotros, sino de Él. Pero a esto vamos también, iglesia. Aunque nadie de nosotros se pueda conformar con algo que no viene de parte de Dios. Las cosas de Dios son buenas, son agradables y son perfectas. Las cosas que a veces no vienen de parte de Dios, que pueden ser bonitas, pero no son lo mejor de Dios. Entonces, cree en tu corazón. No te conformes. Sé paciente y persevera. Sé firme, sé osado.